Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y hoy les quiero hablar de algo que puede ser bastante polémico. Para hablarles e introducirlos a este tema tan raro, les voy a contar con unos mates de por medio que hace unos días atrás he leído una encuesta de Eurostat. Eurostat es el centro de estadística que realiza encuestas diversas en todos los territorios y países de Europa. Y para mi sorpresa, en esa encuesta decía cuáles países de Europa eran los que estaban en el ranking y en el ranking alto y en el ranking más bajo respecto de cuál es el nivel de satisfacción que sus habitantes tienen respecto al país donde viven. Si te gusta mi contenido y las temáticas que esbozo en este canal de YouTube, te invito a suscribirte completamente gratis. Un tema que me pareció bastante interesante, bastante debatible. E incluso hice un short en mi cuenta de Instagram contando esta encuesta que a mí me había sorprendido tanto y recibí cualquier tipo de comentarios que después les voy a contar un poquito más de eso, pero primero vamos a ver de qué se trata este tema. La encuesta de Eurostat está realizada exactamente para determinar cuáles son los países en los cuales la población está más satisfecha, sí, satisfecha y agradecida con su vida. Lo interesante de esto es mostrarles a ustedes los resultados y luego del video debatir qué creen ustedes, si en qué posición de toda esta encuesta se encuentra Rumanía. Empecemos. Esta encuesta respecto al nivel de satisfacción que las personas tienen respecto de su vida es una encuesta que se hizo en toda Europa, en todos los países de Unión Europea, y es una encuesta que va desde una escala del 0 al 10 y en líneas generales la media de todo lo que es Europa sería de 7,1, alrededor de 7. Si es un nivel decente, y este promedio puede determinar que, bueno, en líneas generales de la media para arriba, la gente que vive en Europa estaría bastante satisfecha con su vida en general. Obviamente, esto es una media, un promedio, ¿sí? No, hay países por arriba y hay países por abajo de este número de promedio. Ahora, lo interesante de todo esto es que hay países que quizás sorprenden en las encuestas porque nadie los tenía como un país en el cual la gente podría ser feliz o satisfecha con el nivel de vida que tiene. Y esto es la parte más interesante y la que más me gusta traerles y debatirles en este video. ¿En qué parte de la encuesta se encuentra Rumanía? La encuesta lidera primero en el ranking en países como Austria, en donde la gente que vive ahí dice ser la más feliz, satisfecha, conforme y agradecida con su vida. Pero lo llamativo de esto es el segundo lugar, porque el primer lugar lo tiene Austria con 7,9%, pero el segundo lugar se comparte con varios países. Y aquí es donde va la sorpresa, que en el segundo lugar aparece Rumanía. Sí, Rumanía, escuchaste bien. El segundo puesto se comparte por varios países: Finlandia, Polonia y Rumanía. Todos ellos teniendo un puntaje de 7.7. Y esto es lo sorprendente, ¿no? La gente de Rumanía, según esta encuesta de Eurostat, habría dicho que estaba feliz, agradecida y satisfecha con la vida que tiene en este país. Luego esta encuesta también se comparte, vamos a ver un poco los resultados de esta encuesta y los números que tiene, posicionando a la parte más baja como países como Bulgaria, Alemania y Grecia. Raro, Alemania, en Alemania le pusieron 6,5%, cosa que me llamó mucho la atención. Pero quizás a vos también te llama la atención porque tenemos en nuestro estándar social y mental que países como Finlandia, Alemania y Suiza pueden ser los mejores de Europa. Y esto hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Una cosa es el nivel de satisfacción que la gente tiene y otra cosa es la calidad de vida. ¿Sí? Estamos hablando de cosas muy diferentes, no hay que confundir estos dos conceptos porque esta encuesta hace referencia a la satisfacción que la persona tiene con su vida, no al nivel de vida que ese país ofrece. Y son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque uno es un parámetro subjetivo y otro es completamente objetivo. El parámetro respecto de si la gente es feliz o no, satisfecha o no,
El parámetro respecto de si la gente es feliz o agradecida con la vida que tiene es un parámetro completamente subjetivo, no se basa en temas objetivos. Ahora, el parámetro respecto a la calidad de vida que cada uno tiene, eso es objetivo, porque la calidad de vida puede estar determinada por diferentes factores como la pobreza, la inflación del país, como por ejemplo ciertos estándares sociales, las condiciones de vivienda, las condiciones de salud y diferentes tipos de parámetros que se toman teniendo en cuenta cada país para determinar la calidad de vida que ese país ofrece. Esto es una cosa completamente diferente a lo que la encuesta que estamos analizando ahora nos muestra, ¿sí? Esto lo dejamos de lado, obviamente que teniendo en cuenta estos países que ofrecen calidad de vida, Rumanía no estaría en los primeros desde el punto de vista desde el punto de vista de ciertos estándares y parámetros objetivos. Pero ahora bien, lo llamativo es que la gente de aquí dice ser feliz y agradecida con su propia vida. Y esto sí es un estándar completamente subjetivo por el cual se valoran diferentes factores o indicadores subjetivos, como por ejemplo si uno es feliz o no con lo que tiene, ¿sí? Si uno es feliz, puede tener un sueldo más bajo, más alto, pero si es feliz o no. Por eso quiero hacer énfasis en esto, porque no tiene nada que ver si uno gana un montón de dinero o gana poco dinero o gana una media de dinero. La gente puede ser feliz o infeliz independientemente de los factores de mayor o menor nivel económico. Pero más allá de esto, es súper debatible porque entiendo que esta encuesta es algo subjetivo, ¿no? Podemos ir a países más pobres del mundo, por ejemplo, no sé, Haití, Cuba, hoy que vive una situación muy compleja con el comunismo y con muchas restricciones, y quizás la gente es feliz, está bien, es feliz con lo que tiene, no significa que eso sea una buena calidad de vida. Entonces, esto es la diferencia que les quería más que nada explicar. Bueno, en este caso particular, respecto a que Rumanía se encuentra en la segunda posición, es más que nada sorprendente porque ni ellos mismos creían que podían estar en esta posición. Hay que hacer mucha salvedad respecto a esto. Es una encuesta, no significa que así sea en todos los lugares, ¿no? Y con esto me refiero, como en todos los países del mundo, hay países que tienen que la gente que vive en ciudad no tiene el mismo pensamiento que vive afuera de la ciudad o en los campos o en las zonas rurales. Entonces esto también hay que tener en cuenta en el momento de hacer la encuesta. Esta encuesta, como dije anteriormente, es del año 2002. Año 2022. Más allá de eso, lo sorprendente es que antes, en encuestas anteriores respecto del mismo índice objetivo, Rumanía no se tenía ni loco en una media, que es un número 7 para esta encuesta, que podía participar. Y es por eso, claro, que ha habido muchísimas olas inmigratorias cuando Rumanía entró en la Unión Europea en el año 2007. Entonces, de ese año en adelante, obviamente, los rumanos han ido fuera de su país a trabajar. Y eso es importante a la temática de este video, porque claro, si uno se va a trabajar fuera del país, indica claramente que no estás satisfecho con la vida que tenés en el país donde estás o en el país que has nacido. Es por eso que emigrás y buscas un futuro mejor, porque es una insatisfacción que es interna lo que te mueve a emigrar. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, que antes de este año 2022 en que se hizo la encuesta, no era nada así. Pero yo creo que lo sorprendente es que esta encuesta respecto de Rumanía quizás ha ido subiendo, ¿no? Si hoy mismo hacemos la encuesta de manera random, entrevistamos gente de Bucarest, entrevistamos gente de aquí, de Ploiești, o me voy, no sé, a la zona rural, quizás te van a decir también que la encuesta va a ser mucho más que en el año 2022. Entonces, esto también es importante, ¿no? ¿Qué rangos de edad se toman? Porque no es lo mismo un chico que, no sé, sueña con irse a estudiar afuera del país, estudiar idiomas, que con una persona que ya tiene 35, 40 para arriba, en donde quizás tiene otras expectativas de vida y otro estilo de vida, y está feliz y agradecido con levantarse todos los días, tener salud, tener un trabajo estable, tener un poquito de capacidad de ahorro y tener variedad en el supermercado y poderse dar el lujo de irse a unas vacaciones y demás. Entonces, esto es lo que voy, ¿no? Es un tema bastante polémico, como les dije, cuando lo propuse en Instagram, he recibido todo tipo de comentarios como es mentira, eso no es así.
Rumanía es el país más pobre, otros comentarios que decían no puede ser así. Una cosa no tiene nada que ver con otra porque muchos han confundido lo que es nivel de vida con satisfacción y agradecimiento de la vida que uno tiene, que he explicado que son cosas diferentes. Entonces es un tema como súper complejo y se entiende de diferentes lados, ¿no? Y bien, como dije inicialmente, esta encuesta es completamente subjetiva, toma parámetros subjetivos y lo que sí me gustaría hacerles mención es que con esto muestra quizás que los rumanos son más agradecidos o felices con la vida que tienen que quizás otros países, ¿no? Porque es una cuestión de actitud al final de todo. Uno no todo se mide por lo económico, ni no todo se mide por ganar más euros o menos euros, o vivir en un país más top, cool o rico que el otro. Entonces es esto más que nada. Si la gente, esta encuesta la hizo Eurostat, como les digo, no es que la hice yo de manera amateur, confiamos en los centros de estadística de Europa para haber esbozado estos resultados bastante interesantes. Y como les digo, es algo subjetivo, ¿no? Uno puede mostrar felicidad y agradecimiento con lo que tiene, ya sea poco o mucho. Y esto es el punto que me gusta traerles a colación y me gusta más que nada enfatizar, quizás de la sociedad rumana, por lo menos desde el 2022 en adelante, que fue cuando esta encuesta se realizó. Contame, ¿vos qué opinás del otro lado? ¿Vos creés que Rumanía es así o esta encuesta está media falsa, trucada, como me dijeron en Instagram? Y en el caso de que vivas en Rumanía, ¿qué te parece objetivamente? No te voy a pedir que me cuentes toda tu vida, pero sí contame si yo estoy medianamente satisfecho con mi vida aquí o no. O quizás estás en otro país y estás satisfecho con tu vida en otro país y también está muy bien que así sea. Así que es más que nada un tema de debate, un tema polémico y me gustaría saber qué opinan respecto de esto. ¿Los rumanos están felices con su vida en Rumanía? Interesante. Voy a estar leyendo tu comentario del otro lado, así me voy a despedir de este video hasta el próximo, que se vienen cosas muy muy lindas en este canal. Espero que te haya gustado, que te haya llevado algo nuevo y voy a estar atenta leyendo tu comentario. Yo me despido hasta el próximo video, como siempre. Papá, la revedere.